En el Evangelio que acabo de proclamar, el Señor decía, muchas cosas me quedan por decirlas, pero ustedes no la pueden entender. Miren, fíjense que dice, muchas cosas me queda por decirles. O sea que Jesús no les dijo todo a sus discípulos. No les dio la revelación plena a sus discípulos. Muchas cosas me quedan por decirles, pero ustedes no la pueden entender por ahora. Es como si, imagínate, ¿cuántos kilos de arroz comeremos en un mes? O toda la comida ya. Y hablando de comida, les cuento un chiste de comida. Dice que estaba un comensal allá en el restaurante y entonces le dice, mozo, aquí en mi plato hay una mosca. No se preocupe, es un dibujo, pero esta que se mueve es un dibujo animado. Era un dibujo animado, ¿no? Bueno, entonces, imaginemos o decíamos, ¿cuántos kilos de arroz comeremos en un mes? ¿No? Imagínate que todo eso, lo que comes un mes, te lo comes en este momento. ¿Lo podrías comer? No lo podemos. Así es la revelación de Dios, se realiza mediante un proceso. La revelación es el modo como Dios se da a comunicar a los hombres, cómo se comunica a los hombres, ¿no? Desde el Antiguo Testamento. Ya lo dice en los Hebreos, de muchas y de diferentes maneras se ha comunicado Dios a nuestros antepasados a través de los profetas, de muchas y de diferentes maneras, a través de los rayos, a través de la lluvia, no, a través de la naturaleza y también a través de los profetas. De muchas y diferentes maneras se ha comunicado Dios a nuestros antepasados. Ahora, en la etapa final de la historia, se ha dado a conocer a través de su Hijo. En Jesús está la plenitud de la revelación, en Él, en su persona y en su palabra. Pero dice Él que no ha dado de conocer a sus discípulos todo, porque no podrían comprender. Cuando venga el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad. Cuando venga el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad plena. Entonces el Espíritu aparece como guía. Ya estamos también terminando este tiempo pascual. Ya este domingo que viene la ascensión del Señor y de ahí Pentecostés. Y termina el tiempo pascual. Y por eso en estos días aparece ya la figura del Espíritu Santo. Y hoy día aparece como guía, la luz que nos va a guiar hasta la verdad plena. Porque Jesús no reveló toda la plenitud, no dejó toda la plenitud a sus discípulos, porque no podían entenderlo, porque son seres humanos. Y ahí está la diferencia entre nosotros y los evangélicos. Los evangélicos dicen, yo creo solo todo lo que está en la Biblia. Y yo le digo, bueno, a ver, ¿te crees todo lo que está en la Biblia? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, yo creo y practico todo lo que está en la Biblia. Esa frase es muy peligrosa, porque en el Antiguo Testamento hay textos que dicen, por ejemplo, que los hombres pueden tener varias mujeres, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué no tu marido que tenga? Ay, no. Bueno, pues entonces hay que la Biblia saber entender, ¿no? Hay textos políticos o textos crueles donde dice, Señor, permítenos entrar a nuestros enemigos, agarrar a los hijos y tirarlo contra las rocas. A varias eso, pues. Hay textos, entonces la Biblia hay que saber entenderla, como le decía. Entonces los evangélicos dicen, yo creo y practico todo lo que dice la Biblia. No es cierto. La Biblia hay que saber entenderla adecuadamente.
Entonces, y en la Biblia no está toda la plenitud de la verdad. Nosotros los católicos creemos que la revelación, además de la Biblia, se encuentra en la tradición de la Iglesia. Que hay verdades que no están en la Biblia, pero que fueron reveladas por Cristo y se han transmitido de generación en generación. Y el Espíritu es el que nos va guiando. Por eso, por ejemplo, la Iglesia tuvo que definir el dogma de la Santísima Trinidad. Hay gente que cree que Jesús no es Dios, por ejemplo, que el Espíritu Santo es una fuerza, pero fueron los concilios quienes fueron definiendo y dándonos claridad, guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, la verdad María, Madre de Dios. No está en la Biblia ese término, María, Madre de Dios. Entonces, es la Iglesia en los concilios que tuvo que ir definiendo eso, porque había una herejía que decían que Jesús no fue Dios. Aparentemente no fue hombre, sino aparentemente, no, tiene una apariencia de hombre, pero en realidad no fue, y por tanto María no fue madre de Dios, ¿no? Sino madre de la naturaleza humana de Jesús. Entonces, los concilios han tenido que ir definiendo eso. La Virgen de María y tantos otros dogmas que la Iglesia ha ido definiendo, guiada por la luz del Espíritu Santo. Por eso, como le decía, los evangélicos están equivocados, porque no entienden. Jesús no escribió ni siquiera una letra de la Biblia. ¿Qué fue Jesús? Un predicador, él predicó. Y los discípulos también predicaron. Y fueron los discípulos de los discípulos quienes pusieron por escrito las enseñanzas que los discípulos predicaron. Así de sencillo. Entonces, como le decía, la Biblia también es obra del Espíritu Santo que inspiró a personas para que le escribieran y la pusieran. Y fue la Iglesia la que tuvo que definir qué libros son canónicos, es decir, inspirados, y qué libros, porque hay libros que quedaron fuera de los cánones bíblicos. Entonces, el Espíritu es el que nos guía. El Espíritu es el que guía a la Iglesia para que vayamos hacia la plenitud de la verdad, que es Cristo mismo. Que conozcamos a Cristo. Es el Espíritu el que nos guía. Vamos a pedir al Señor para que nos siga dando su Espíritu y ese Espíritu nos guíe de verdad hacia la verdad plena. Se ponen de pie.